Gran semana de oración, preparando a un pueblo para el tiempo del fin. Testimonios poderosos, alabanza, oración y expositores con una unción de lo alto. Del 4 al 13 de abril, de 6 a 8 de la tarde, por Olan Metro 2010 y la red de canales de unidades de acción. Puede vernos bajo la aplicación de Netcell Systems. Todos están cordialmente invitados. Puedes llamarnos al teléfono 323-253-0409 y 323-494-3610. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En Cristo él mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el que me llevará al reino del Señor. Fue el primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Bendiciones, mis queridos hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Qué privilegio estar una vez más, en una noche más de nuestra campaña, de nuestra semana de oración, en la cual nos estamos preparando para el gran inicio de la obra de Madison. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy pues quiero compartir la palabra de Dios. Quiero hablarles acerca del mensaje de Dios a través de una de las parábolas que nos hablan acerca de la preparación para la crisis final. Cuando nosotros hablamos de Mateo 25, estamos hablando de tres grandes secciones que obviamente están en el contexto del capítulo 24. Como todos sabemos, Mateo 24 es el pequeño apocalipsis del Evangelio, porque están todos los eventos finales. En Mateo 24 están todos los eventos escatológicos que ha de pasar el pueblo de Dios, el remanente final, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ha de pasar por estas pruebas hasta
Todas estas pruebas del capítulo 24, de cuando comienzan los principios de dolores, los falsos cristos, las guerras, los terremotos, el enfriamiento del pueblo de Dios, hasta llegar al clímax de esta sección de eventos escatológicos, que es las señales en los cielos y precisamente, obviamente, la venida de Cristo. Pero luego en el capítulo 25, una vez que Jesús ha revelado a su pueblo, una vez que Jesús ha revelado a su remanente lo que ha de pasar, por las cosas que se va a enfrentar, luego entonces Jesús utiliza tres enseñanzas, tres parábolas para ilustrar la manera como el remanente ha de enfrentar todos los eventos del capítulo 24, todos los eventos escatológicos, la persecución, la huida del pueblo de Dios, que no sea en sábado ni invierno, dice 24:20, el tiempo de angustia que si esos días no fueran acortados, dice Mateo, nadie se salvaría, la gran tribulación, cual nunca hubo. Todos esos eventos están debidamente relatados y en un orden fabuloso, maravilloso. Sabemos que los primeros versículos de Mateo 24 tienen un cumplimiento local, como muchas secciones de la profecía escatológica. Generalmente, la profecía escatológica nace en los días del profeta y avanza en todo su curso hasta los días finales de la historia, hasta enlazar con la venida de Cristo. ¿Y qué evento comienza señalando Mateo 24? Por supuesto, la caída de Jerusalén en el año 70, la destrucción de la ciudad de Dios a manos de los romanos, lo que Jesús llamaba en aquel momento la asolación, obviamente lo que es el pisoteo del santuario y la abominación asoladora. Obviamente el ejército romano pegándole fuego a el templo. Pero luego el hilo continúa porque, como lo dice la sierva de Dios, la caída de Jerusalén, y así se introduce en el libro Conflicto de los Siglos, es un símbolo del fin del mundo. Mateo 24 ilustra lo que vivió el pueblo de Israel y lo que habrá de pasar la iglesia de Dios en el tiempo final. El remanente, las cosas a las cuales se va a enfrentar el remanente. Todo esto tiene que ver lo uno con lo otro. Ahora, pero luego de ese enfoque, luego de que Mateo 24 nos va preparando para todos los eventos uno tras otro, entonces llegamos al capítulo 25. Y ahora Jesús acá establece las parábolas para mostrarnos cómo el pueblo de Dios se ha de preparar para este tiempo final. ¿Cuál es la manera como el pueblo de Dios tiene que prepararse en estos momentos? Y ahora, a través de la obra, obviamente de la obra médico-misionera, a través de el ministerio de la Reforma Pro Salud, obviamente a través de los estudios de la Biblia y del Espíritu de Profecía, es como el pueblo de Dios ha de estar preparándose. Y por supuesto, la preparación para la crisis final incluye la consagración, la entrega de todos nuestros talentos al Señor, la completa santidad al Señor y estar listos para dar el clamor final. Y es ahí donde yo quiero que hablemos un poquito de esta parábola, de lo que dice el atalaya, de lo que dice el centinela, ¿verdad? Ese grito donde dice, ahí viene el novio. Lo que los pioneros llamaban el midnight cry, el clamor de medianoche. Pero quiero darles un poquito de contexto. Vamos a ir primeramente a las Sagradas Escrituras
Y vamos a leer en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 25 de Mateo y vamos a leernos en el versículo 1. Es la primera de 3 parábolas. En Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola de los talentos y el juicio a las naciones. Y desde el 24 Jesús inició esta serie de parábolas con el versículo 45, cuando la palabra de Dios nos habla de la parábola del siervo fiel, del mayordomo fiel y prudente. Entonces es una serie de parábolas que nuestro Señor establece para que el remanente fiel, para que los creyentes puedan estar fieles y firmes a la hora de dar el clamor de medianoche. ¿En qué consiste ese clamor? Ahí viene el novio, salid a recibirle. Satanás quiere que nosotros abandonemos este mensaje. Satanás quiere que nosotros dejemos de predicar de la gran verdad presente, que es la venida del Señor y la preparación del pueblo. ¿Cuál es la manera como el pueblo de Dios ha de estar preparado para este momento tan crucial que estamos viviendo? Nosotros somos parte de esa generación final que está enfrentando todo esto, toda esta crisis final que la palabra de Dios había establecido. Vamos a leer lo que dice la parábola. Veamos lo que dice la sección de Mateo 25 y luego vemos y nos vamos a enriquecer esta parábola con lo que dice el espíritu de profecía. Entonces, el reino de los cielos, ese entonces es una continuación de lo que él viene hablando, de los eventos finales. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, aceite extra. Versículo 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Al final Jesús hace la aplicación de la parábola. La parábola nos habla de las vírgenes que estaban esperando al novio. Eran 10. La parábola nos ubica acerca de la preparación para la boda. El novio llega, 5 de ellas no tienen aceite extra. Obviamente que las 10 fueron con aceite, pero ¿cuál fue la diferencia entre 5 y 5? Entre las prudentes y las insensatas, que las prudentes llevaron vasijas extras. Y aquí nosotros vemos que Dios no espera solamente que demos lo normal. Hay que dar el extra, hay que dar más allá.
hay que dar más allá de nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestro tiempo. No solamente basta con llevar lo suficiente, hay que tener un extra siempre. Y la Biblia nos dice que todas cabecearon, todas cabecearon. Es interesante que todas cabecearon, y esto nos llega a pensar, obviamente nosotros sabemos que en escatología bíblica la mujer representa la iglesia. Así lo dice 2 Corintios 11 y Efesios 5, donde Pablo compara a la iglesia con la esposa, donde Pablo llama a la iglesia desposada. Os he desposado, dice 2 Corintios 11, 2, os he desposado con Cristo, os he comprometido con Cristo para presentaros como una virgen pura, como una esposa. La iglesia, eso le dice Pablo, la iglesia de Corinto, porque la iglesia recibe ese privilegio de ser la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Así que obviamente estas vírgenes tienen que representar el estado laodicense de la iglesia, el estado de sueño de la iglesia, que el ángel en Apocalipsis, el testigo fiel, señala y dice que es una iglesia que causa náuseas, es una iglesia que obviamente está en un estado de sueño, es un estado en el cual está ciega, no ve la premura del tiempo, no ve que el tiempo se acaba, no puede ella ser capaz de ver de que el novio está por llegar, sino que duerme. Por eso el testigo fiel dice, compra ese colirio. Así que ese es el estado de la iglesia en el final. Y aquí aprendemos grandes cosas. Y es que Dios establece que lamentablemente el remanente final pasa por un sueño. Y eso es lo que vemos hoy cuando vemos la situación de la iglesia adventista. El pueblo adventista, depositario de grandes verdades, de precioso mensaje, de los escritos bíblicos y los testimonios de la sierva de Dios, con tan bella amonestación, y sin embargo el pueblo opta por dormir en una situación de mundanalidad, de pecado, en el cual todas duermen. Pero hay una buena noticia acá, y es que a pesar de que la iglesia duerme, habrá gente que dará el grito, el clamor de medianoche. Ahí viene el novio, salid a recibirle. ¿Quiénes son esos? Son los centinelas que estaban en las torres, ellos no durmieron. Son los atalayas que estaban despiertos a toda hora para dar el mensaje, para amonestar a la iglesia dormida. Ese es el ministerio que quiere desarrollar el pueblo de Dios de Madison. Ese es el ministerio que queremos desarrollar a través de este ministerio de la preparación de obreros. Tú no vas a ser parte de esas vírgenes que cabecean y duermen. Tú has de ser de aquellos que dan el extra, has de ser de aquellos que están en las torres, aquellos que están en las azoteas, aquellos que están desde los muros, dando el mensaje al pueblo, diciendo: iglesia despierta, remanente despierta, hablando del mensaje. Ahí viene el novio, salid a recibirlo. Porque ellos sí fueron capaces de dar el clamor de medianoche. En cambio la iglesia no lo dio, porque ellos estaban velando. Ellos estaban al pie de la torre, al pie del muro. Aunque era medianoche, aunque había un horario de que los cargaba el sueño, ellos no cesaban de velar. Ese debe ser el papel tuyo y el mío. Por eso que la importancia de la preparación en la crisis final. Por eso la importancia de formar obreros, de formar hermanos y hermanas que estén dispuestos a dar este mensaje angélico al final. El triple mensaje angélico. Porque son personas que no van a estar en el sueño. Quiero compartirle algunas citas de la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 29, llamado El Premio Inmerecido. Es donde la sierva de Dios comenta algunos detalles importantes de dónde se estaba dando esta parábola.
Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de los Olivos, porque es una continuación del discurso del capítulo 24. Desde allí ellos están llevando esta conversación tan profunda y tan llena de mucho mensaje. El sol se ha puesto detrás de las montañas. Han hablado todo el día, porque el capítulo 24, cuando ella comenta que no quedará piedra sobre piedra, es cuando todavía estaban los primeros rayos del sol. Las sombras de la noche aparecen, cubren los cielos. Ya se ha ido el día. Y eso es muy significativo. Jesús está preparando a sus discípulos para la prueba final. Ellos habrían de pasarlo por la prueba del año 66, cuando los ejércitos romanos rodearían la ciudad de Jerusalén, y su posterior caída en el año 70. La luz irradia en raudales de sus aberturas y un grupo expectante aguarda en torno de ella. En muchos lugares del oriente las fiestas de las bodas se realizan por la noche. El novio va al encuentro de la prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo. Había una procesión nupcial, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. La sierva de Dios nos cuenta que efectivamente a la caída de la noche de ese día iba una procesión nupcial. Así que cuando Cristo está hablando de esta parábola, cuando Cristo está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, en esos momentos Cristo y sus discípulos están siendo testigos de una procesión nupcial, que generalmente se hacía de noche, dice la palabra de Dios. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. Cerca de la casa de la novia. La hermana White está viéndolo en visión, lo que está por la inspiración, lo que está viendo Cristo. Pero se produce una demora. Y como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, esa demora es por propósito de misericordia. Esa demora es por propósito de salvación. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se produce una demora, transcurre una hora tras otra, y las que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oye un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose a marchar, pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite. La vasija iba aparte. 5 de ellas llenaron nomás las lámparas, pero siempre se requiere el extra. Siempre se requiere que el obrero esté con no solamente lo que se le mandó, sino dando más allá de lo que se le pide. Se requiere que el alumno de la escuela de Cristo esté plenamente consagrado y más allá de sus fuerzas. Todas tenían aceite, pero no todas tenían la vasija llena. Afligidas se dirigen a sus compañeras más prudentes diciendo: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas de las vasijas,
habían vaciado sus vasijas, no tenían aceite de sobra, y respondieron: porque no nos falte a nosotras y a vosotras. Id antes a los que venden y comprad para vosotras. Obviamente que a medianoche no ibas a hallar nada abierto. Esto nos recuerda, hermano, la preparación. Y aquí quiero detenerme un poquito en esta parte. Van a sobrevivir en la crisis final los que se preparen. Van a sobrevivir los eventos finales como las persecuciones, las tribulaciones, el tiempo de angustia, el edicto de la ley dominical, la prevaricación asoladora, el zarandeo y todos estos eventos. Solamente aquellos que hayan tenido una preparación a conciencia, solamente aquellos que hayan tenido una preparación día a día, en una experiencia espiritual de comunión con Dios, de dependencia de Dios, de doblar rodillas cada día, de estar dependiendo de Dios cada minuto. Esa es la preparación que tiene la visión de la obra de Madison. Esa es la preparación que tiene que tener el pueblo adventista. Establecer los puestos de avanzada, establecer los lugares de comunión, los lugares de campo, donde el pueblo de Dios pueda ir a concentrarse, a orar, donde el pueblo de Dios pueda reunirse, así como se reunieron los obreros de la iglesia primitiva, donde el pueblo de Dios pueda ir a acampar 10 días. 10 días en el cual haya comunión, haya ayuno, consagración. 10 días para confesarnos unos con otros las faltas, para estar unánimes. Es ahora ese tiempo, hermano. Ellas no podían salir a ese momento y hallar tiendas abiertas para encontrar el aceite. Es ahora, mi querido hermano, que tú y yo necesitamos esa preparación, y por eso se da la necesidad de adquirir campo, de adquirir hectáreas en la cual podamos gozar de la comunión con Dios. En el campo es cuando nosotros podemos decir como el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que nosotros podamos respirar el aire puro, que nosotros podamos tener caminatas de meditación, que nosotros podamos tener un lugar de devocional en el cual recarguemos esa pila espiritual, recarguemos esa batería espiritual, mañana tras mañana, noche tras noche, en el cual podamos fortalecernos, aprender a preparar nuestros cultivos saludables, aprender a preparar nuestras plantas medicinales saludables, aprender que allí en la tierra, en la soledad, solo se depende de Dios. Ese es el mensaje que Dios está dando de la preparación. No es cuando ya vino el novio que tú vas a salir corriendo a buscar aceite. No es cuando ya se oye el anuncio de que ahí viene. Es antes, hermano querido. Y eso es lo que está haciendo énfasis la parábola. Y obviamente los que dan el mensaje están todavía una milla extra que los que están despertando en ese momento, que las que guardaron aceite, porque sí guardaron aceite, a pesar de la crisis final y que casi colapsaron por completo, ellas guardaron ese extra. Pero hay gente que va más adelantada, los que dan el clamor, los que dan el mensaje. Y como decía el profeta Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 3, los que dan el mensaje en el tiempo del fin brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Es, hermano, a través de la consagración diaria, es a través de la dependencia minuto a minuto, es a través del estudio asiduo de las Escrituras y del espíritu de profecía, como tú y yo podemos prepararnos para la crisis final. Dice la sierva de Dios: mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. No te puedes quedar atrás. Hermano, tú no puedes quedarte atrás en esta procesión final. En este avance final de la obra de Dios. En estos momentos finales en que el pueblo de Dios clama a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Como lo visualizaba Ezequiel
allá en los capítulos 8 y 9, en este momento en que el pueblo de Dios derrama su corazón en entera consagración, en este momento en que el pueblo de Dios se entrega a Dios, tú no puedes quedarte atrás, hermano. No puedes ser ese que va siempre detrás. El otro año lo haré, más adelante lo haré. Hermano, debes involucrarte ya. El llamado de Dios es ahora. Debes ser parte de la procesión ahora, del grupo de los que se están preparando en estos momentos. No puedes postergar la entrega a Dios y darle largas, hermano. Te vas a quedar viendo la procesión y con muchas lágrimas en tus ojos vas a ver que la procesión entró a las bodas y que tú te quedaste afuera. Oh, qué triste sería para mi hermano darle largas a la preparación y decir, no me interesan los proyectos de preparación final, no me interesa establecer un lugar de avanzada, no me interesa ser parte de un ministerio en el cual nos preparemos para la crisis final. No me interesa aprender acerca de la reforma por salud, en los alimentos, en la medicina, aprender de la reforma del cuerpo, de mis hábitos y quedarnos atrás. Qué tristeza sería eso, hermano. Qué profunda tristeza sería eso. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Lamentablemente hay obreros que van a su paso. No sirve ir a tu paso, no sirve ir a mi paso. En esta crisis final de nada me sirve ir a mi manera. Es al paso de Cristo, es al paso de los ángeles de Dios, es al paso de los que están consagrados, de los que están despiertos, de los que están dando el clamor. Es al paso ligero, hermano. Es al paso de los que madrugan, al paso de los que oran, de los que están pendientes de la obra, hermano Dios. No podemos ir a nuestro paso de sueño, de lentitud, de una manera tan pasiva, hermano, sino que tenemos que ir al paso de los que están desvelándose, de los que están viendo en la vigía, de los vigías, de los que están observando, hermano, como Nehemías, con un ladrillo en la mano y con la espada en la otra, vigilando la obra de Dios. No puede seguir, hermano, tú y yo no podemos seguir a nuestro paso de sueño. Mientras Cristo estaba, dice, mientras iban acompañando la procesión, avanzó, las dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre. Ya cuando ellas regresaron, ya había mucha gente, muchedumbre. La muchedumbre va a su paso. Llegan tardes a la boda. Son invitados, pero no les interesa. No es prioridad las cosas espirituales para la muchedumbre. No es prioridad para ellos la obra de Dios. No es prioridad para ellos el predicar el evangelio, el dar el mensaje. No es prioridad. Ellos van a su manera. Y las insensatas se unieron a la muchedumbre. Nosotros no podemos ir al paso del mundo, hermano. Al paso de las muchedumbres que dicen, bueno, de todas maneras, antes de morir me voy a entregar a Dios. Hay más adelante. Las muchedumbres que están en placeres, las muchedumbres que están en diversiones, las muchedumbres que están viviendo en deleites y pecados, las muchedumbres que ven con trivialidad las cosas espirituales. Tú y yo no podemos ir a ese paso, ni unirnos a esa muchedumbre. Te terminas confundiendo con la muchedumbre. Cuando tú vas a tu paso, te terminas confundiendo con el mundo. Y dice el mundo, a este que supuestamente tiene la lámpara, no le interesan las cosas espirituales. Mira que él va a su manera. Él va a su paso. No le interesa. Y entonces la muchedumbre dice, bueno, este es de los nuestros. Seguramente te terminarás confundiendo con la muchedumbre como le pasó a Pedro. Porque también Pedro iba detrás. Él no quiso estar en la hora de la prueba, no quiso estar con Cristo. ¿Y por qué no quiso estar con Cristo? Porque no estaba velando.
cuando el Señor en el monte del Getsemaní, doblando rodillas con gotas de sangre y de agua y sudor y con lágrimas, pidiendo fortaleza, porque venía la cruz, venía la amargura, venía la noche dura, estaban dormidos. No son tiempos de dormir, hermano querido. No son tiempos en los cuales no nos interesa la preparación. Si hay un momento, hermano, en el cual la preparación es fundamental, es ahora. Pedro durmió, hermano. Y dice que seguía a Jesús de lejos. Como esta gente, con la muchedumbre, se mezcló entre los criados, se mezcló entre los soldados. Hasta que una criada lo avergonzó y le dijo, si tú hablas como ellos. Y el otro le dijo, si este andaba con ellos, y terminó negando al Señor. Ese es el destino de todos aquellos que se mezclan con la muchedumbre, con las prácticas del mundo. Cuando queremos dirigir la obra a nuestra manera, cuando queremos dirigir la obra a nuestro paso, eso es lo que nos espera, mi querido hermano. Nos terminaremos mezclando con la muchedumbre y seremos confundidos. Y lo más triste es que la muchedumbre, hermano, no va a entrar a la boda porque no se prepararon. No hubo una entrega, una preparación, una consagración. No estuvieron dispuestos a renunciar a sus placeres. ¿Cuántas veces no se nota nuestro cristianismo? ¿Cuántas veces no se nota nuestra vida espiritual, nuestra entrega a Dios? ¿Cuántas veces no hacemos diferencias con el mundo? Sino que el mundo nos ve y dice, bueno, pero si estos son iguales, estos vienen haciendo iguales. Qué tristeza. Y dice la palabra de Dios. Iban con la muchedumbre. ¿Verdad? Iban con la muchedumbre, dicen. Y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazo inesperado. Y eso es lo peor, hermano. Lo peor de esta falta de preparación es que tú y yo creemos que estamos bien. Es que tú y yo creemos que con la oración de 1 minuto estamos bien. Es que tú y yo creemos que con asistir el sábado a la iglesia un par de horas estamos bien. Lo peor del problema de ellas es que ellas creían que iban a entrar. De igual manera nosotros creemos que vamos a entrar y cuando escuchamos la predicación de la gracia y de la falsa gracia que hoy Satanás enseña, donde no hay necesidad de preparación, soy salvo, pareciera automáticamente. Y no es así. La gracia también se lucha. En la gracia se requiere esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, esfuérzate en la gracia. Hasta a Cristo le costó la gracia. Dio su vida para darnos gracia. Fue clavado, fue humillado, fue perseguido. Esfuérzate en la gracia, le dice. O sea, sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Nosotros no enseñamos salvación por obra, pero a pesar de que somos salvos por esa gracia requiere un esfuerzo, una voluntad, una entrega, porque podemos recibirla en vano cuando seguimos siendo parte de la muchedumbre, cuando seguimos sin preparación, hermano. El velar es preparación. Prepárate, velando. Y ellas llegan y son rechazadas, ignorando ellas, dice la sierva de Dios, que estaban fuera. La decisión de ellas, hermano, había sido tomada antes. Y es así como se está haciendo el juicio investigador a partir de 1844. Ese juicio que inició el juicio preadvenimiento, en el cual muchos, sin darnos cuenta, estaremos fuera, pretenderemos entrar y se nos dirá, apartados, no te conozco. Llegan ellas, dice la sierva de Dios. El jefe de la fiesta declaró, no os conozco, el Padre Celestial. Fueron dejadas afuera, en la calle desierta, en las tinieblas de la noche, en las tinieblas y en el frío de la perdición, mi querido hermano. Mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, estos son momentos en que la noche está avanzada. El frío nos golpea, igual que el vigía. Quizás nuestros dedos se congelan
nuestros labios se congelan y pareciera, vemos alrededor oscuridad total, pero confía, persevera, pronto veremos al novio venir. Abrígate, es el momento de que te abrigues del Espíritu Santo, de la compañía de Cristo, de nuestros hermanos. Abrígate de aquellos que están calientes en el Espíritu. Llena tu vasija, llena tu lámpara y mantente fiel al Señor, hermano querido. Mientras Cristo estaba mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su venida. Lo que Cristo está diciendo es que esa va a ser la experiencia de la iglesia. La iglesia ha de pasar. Y por eso nosotros vemos que hay personas que no se están preparando. Hay hermanos que llegan a los cultos 1 hora antes de terminar. Hay hermanos que no oran, que no tienen sus vidas devocionales. Hay hogares en los cuales no hay matutina, no hay estudio de la Biblia, no hay preparación. Hay hogares en los cuales no se recibe el mensaje de Dios, en los cuales la Biblia hace mucho tiempo no se leen, no se cantan con los himnarios, no se leen los escritos de la sierva de Dios. No hay preparación, hay mucha mundanalidad. Y más ahora con el mundo de las redes sociales, que no tiene nada de malo, porque nosotros usamos las redes para predicar. Pero hay gente que las usa para propagar el pecado, para propagar contenido sin preparación espiritual. Ese es el problema de ellas. Dice la palabra de Dios, las 2 clases de personas que esperaban representan las 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. La parábola es para la iglesia. Esta es una parábola para los adventistas, para los que dicen estar esperando el Señor. Habrá 2 clases de adventistas en el tiempo del fin. Ambos grupos dirán que están esperando al Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura, dice la sierva de Dios. Profesan una fe pura, sus doctrinas son correctas. Guardan el sábado, diezman, creen en el santuario, creen en la venida visible de nuestro Señor Jesucristo, creen en los 10 mandamientos como la ley de Dios. Tienen la doctrina del santuario, tienen la doctrina de la reforma pro salud, de los testimonios, del espíritu de profecía. En teoría están bien, pero hay un problema, hermano, con la teoría. La teoría sin práctica no es nada, hermano querido. Más bien es condenación. Cuando yo tengo mucho conocimiento y sin embargo no lo practico y no lo vivo, hay condenación, mi querido hermano. Profesaban una fe pura, estaban en los libros de la iglesia, pero su experiencia, una cosa es lo que yo profeso, pero la experiencia de ellas estaba lejos del evangelio, estaban lejos de una relación personal con Cristo, estaban separadas de Cristo, hermano. La única manera como nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo es a través de una relación, una comunión con el Espíritu Santo, de oración, de lectura, de meditación, de obediencia, una comunión constante con Dios. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Salmo 119. Eso lo dice la palabra de Dios. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, dice la sierva de Dios. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y dijo, despertóme como un hombre que es despertado de su sueño y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que estaban encima de él. Y dice la palabra de Dios, y sobre él 2 olivos, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda.
proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor? Eso está en Zacarías 4, del 1 al 14. Zacarías 4, del 1 al 14. Y dice la palabra de Dios, yo le estoy leyendo algunos versículos. Dice la palabra de Dios, entonces respondió y me dijo, esto es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé de nuevo y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos? Que por medio de dos tubos de oro vierten de sí como oro. Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces la Biblia dice que el aceite de olivo, el aceite que vertían esos olivos, es el Espíritu del Señor. No con ejército, Zacarías 4:6, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Han carecido, este grupo que se queda afuera, ha carecido de la consagración, ha carecido de la entrega a Dios, de esa comunión diaria en la cual recibimos la unción del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo no estará en aquellos corazones que albergan pecado, que albergan egoísmo, donde se alberga la mundanalidad. Si nosotros continuamos viviendo para el mundo sin consagrarnos, sin prepararnos, invirtiendo nuestros recursos, nuestros tesoros, nuestros talentos en las cosas materiales, en el mundo perecedero, pues hermanos, no estaremos listos para cuando venga ese momento. No estaremos listos para la crisis final. Finalmente, carecían de raíces espirituales, carecían de esa comunión con Dios. No estaban listos cuando vino la prueba. Y hermano querido, es ahora el momento de hacer un examen. Es ahora el momento en el cual nosotros podemos prepararnos. Es ahora el momento en el cual nosotros podemos tener la completa consagración a Cristo Jesús. No es más adelante, no es después, es ahora. Mi querido hermano, tú y yo nos estamos preparando, estamos a conciencia viviendo nuestra vida espiritual. Dice la sierva de Dios, procedente de las olivas, como el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelabro y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los seres santos que están en la presencia de Dios. Su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Repito lo que dice la sierva de Dios. Su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. El Espíritu Santo es dado a los que viven la consagración, a los que se entregan de lleno. Hermano querido, ¿cuál es la manera de recibir el Espíritu Santo? Dice, hemos aprendido en palabras de vida del gran maestro y en Mateo 25. Es cuando nos consagramos al servicio, es cuando hago la obra misionera, es cuando visito al enfermo, cuando visito al pobre, cuando visito al necesitado, cuando voy y rescato al hermano caído, cuando voy y abro temprano las puertas del templo para que los hermanos lleguen, cuando voy y estoy en la obra de los pobres de la iglesia, de los pobres del mundo, cuando albergo al forastero, cuando visto al desnudo, cuando estoy en el servicio al evangelio, hermano, es cuando recibo la unción celestial que me habrá de preparar para el tiempo del fin. Mi querido hermano, serás tú de los que dará el anuncio. Dirás tú, ahí viene el novio, salid a recibirle. Dios te llama en esta hora y Dios te invita a prepararte. ¿Cómo está hoy tu vasija? ¿Cómo está tu lámpara? Vasija y lámpara no es lo mismo. Puedes tener llena la lámpara, pero la vasija vacía. ¿Quieres consagrarte a Dios? ¿Quieres consagrarte al servicio? ¿Quieres ser tú un obrero de la hora undécima
¿Quieres ser tú un obrero de la página impresa? ¿Quieres ser tú un obrero médico misionero? Dios te invita a que te entregues a Dios y a través de esta semana de oración puedas hacer un pacto de completa consagración al Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu llamado. Queremos ser de los obreros que darán el clamor. Queremos ser de los que dicen, ahí viene el novio, salid a recibirle. Ayúdanos a consagrarnos a tu servicio y a estar plenamente llenos del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Yo, Señor, te seguiré, aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Gran semana de oración preparando a un pueblo para el tiempo del fin. Testimonios poderosos, alabanza, oración y expositores con una unción de lo alto. Del 4 al 13 de abril, de 6 a 8 de la tarde, por Olan Metro 2010 y la red de canales de unidades de acción. Puede vernos bajo la aplicación de Netzer Systems. Todos están cordialmente invitados. Puedes llamarnos al teléfono 323-253-0409 y 323-494-3610.